Radio Redentor es una emisora radial cristiana emblemática en Puerto Rico con una historia de fe impresionante para el pueblo cristiano. Todo comenzó en el 1974 con quien en vida fue el misionero Burton Kane, quien adquirió un espacio en la emisora secular WMDD en Fajardo. Dicho espacio de índole religioso se le llamó Redentor. Era transmitido únicamente los sábados en la mañana con la visión de expandirlo como ministerio, pero la emisora no contaba con la potencia necesaria para llegar con su señal a San Juan. Allí se propició un encuentro entre el hermano Kane y el hermano Bob Rodríguez, quienes iniciaron una amistad y hermandad en pro de esta visión radial. Bob Rodríguez fue pieza clave en el desarrollo de Redentor, aportando sus conocimientos y experiencia para hacerla crecer dentro de la visión de su fundador. Burton, inquieto por la expansión ministerial, se entera de que la estación WUPR de Utuado tenía disponibilidad al aire y decidió trasladar la programación de Redentor hacia dicha estación. Aquí se une al equipo de Burton y Bob el reverendo Miguel Rivera, quien se le había delegado coordinar la programación del día. Uno de los dueños de WUPR, el señor Benito Martínez, le propuso al hermano Burton Kane que comprara la emisora 104.1 FM. Aunque no se contaba con el dinero para la compra, Burton, en fe, lanzó el reto a la audiencia a través de la misma programación. La audiencia, emocionada con la meta y visión, respondieron inmediatamente con sus donativos y oraciones. Se realizaron múltiples esfuerzos para levantar los fondos. Entre estos se instaló una carpa grande en donde la audiencia se reunía y allí entregaban sus ofrendas dirigidas a este proyecto de fe. Pastores, líderes y evangelistas como Gigi Ávila, Jorge Rasky, Richie Ray y Bobby Cruz tomaron postura ante esta visión relevante, realizando campañas evangelísticas a favor de esta meta radial. Ministros de todas partes visitaban los estudios constantemente, asegurando que el mensaje continuara difundiéndose. Era evidente que Redentor estaba en un crecimiento intenso. Llegó el día, el 3 de octubre de 1975, Redentor fue incorporada en el Estado por el hermano Burton Kane, presidente, hermano Rogelio López, vicepresidente, y el reverendo Miguel A. Rivera, tesorero, convirtiéndose oficialmente en el ministerio Radio Redentor Inc. 11 días luego, el 14 de octubre de 1975, fue entregada la suma de $50,000 a los dueños de WUPR como pronto para esta compra de fe. Ese mismo día Redentor fue noticia en el periódico El Vocero. Evangélicos compran una emisora en Utuado, era el titular. Toda labor era voluntaria y la programación no debía detenerse. Así que, mientras se completaban los procesos de compraventa, las transmisiones radiales se realizaban desde distintos lugares en el pueblo de Arecibo. Hasta los hogares de hermanos en la fe se convertían en estudios temporeros de radio para que la programación no se interrumpiera. Ya para el 13 de noviembre de 1975, WUPR 104.1 FM había pasado a manos de sus incorporadores y 6 meses luego, un 8 de mayo de 1976, lo que un día fue un anhelo se convertía en realidad. Las facilidades ubicadas en una de las zonas más altas del barrio Sabana Grande en Utuado pasaban a manos de Radio Redentor Inc., logrando a su vez que la misma audiencia describiera y nombrara a dichas facilidades como el Monte Santo, afirmando así la consagración de este ministerio radial. Ante el imparable crecimiento de Radio Redentor Inc., se inicia una estructura administrativa en donde se aumenta el número de los integrantes de la junta directiva y a su vez el hermano Burton Kane pasa de su función como presidente a mantenerse como fundador. Líderes de distintos concilios de movimientos de avivamiento eran contactados y el 23 de febrero de 1977 se documentaba una organización más grande. El reverendo Manuel Pérez Sánchez fue electo presidente de dicho cuerpo y bajo su incumbencia se obtuvieron grandes y significativos logros, entre ellos trasladar los estudios desde Arecibo hasta Atorrey. Dado que no se contaba aún con personal técnico,
fue el hermano Bob Rodríguez, y con la sabiduría de Dios, quien se encargó del trabajo de remoción de equipos y a su vez construir e instalar una torre con sus propias manos. Sus ejecutorias lo llevaron a convertirse en el primer gerente que tuvo Radio Redentor. Bob fue el responsable de adiestrar a los primeros técnicos de controles, quienes fueron el hermano Edwin Carrasquillo, el hermano José Castro, el hermano Manuel Bellón y el hermano Edwin Ortiz. De igual manera, capacitó a personas para labores administrativas, entre ellos la hermana Abigail Castro, hermano Marcos Plau, el hermano Belisario García, entre otros. Dentro de los esfuerzos para continuar desarrollando a Radio Redentor, el reverendo Manuel Pérez Sánchez realizó el famoso Radiotón, el Pesito de Jesús. Esto fue histórico en Puerto Rico, ya que solo en 3 días se recolectaron suficientes ofrendas hasta lograr el saldo de la deuda y también adquirir nuevos equipos de gran importancia para la emisora. Con este saldo, Radio Redentor Inc. pasa a manos del pueblo cristiano de Puerto Rico. En el 1977, el reverendo Manuel Pérez Sánchez y el reverendo José Castro identificaron necesidades en la niñez y se dieron a la tarea de producir un programa para estos, llevando así al reverendo José Castro y a su esposa Abigail a dirigir lo que fue el conocido ministerio Joyas de Cristo en la radio. Niños y jóvenes comenzaron sus ministerios en dicho programa. Desde allí se desarrollaron muchos líderes con quienes contamos en la actualidad, siendo precursores de ministerios relevantes en Puerto Rico. Joyas de Cristo desarrolló caravanas, paradas, viajes evangelísticos, concentraciones masivas, logrando reunir hasta 20,000 personas. En 1985, durante una visita evangelística a los Estados Unidos, el Congreso nombra y declara a Joyas de Cristo de Radio Redentor como huéspedes de honor. A su vez, se le entregó una medalla de honor al mérito. Según expresó el entonces congresista Ross Harrison, este era el segundo grupo en los Estados Unidos que recibía dicho honor. Una copia de esta declaración permanece archivada para la historia en el Congreso de los Estados Unidos. Más líderes llegan a Radio Redentor en el tiempo perfecto de Dios. El reverendo Manuel Pérez Sánchez fue sustituido por el pastor Eliezer García, quien ejerció sus funciones hasta el 1979, y ese mismo año ocupó la vacante el pastor Efraín Andino, quien junto a Bob Rodríguez y a los componentes de dicha junta se propusieron obtener unas facilidades propias para estudios y oficinas de la emisora. La idea, una vez más, se le presentó a la audiencia y las ofrendas de nuestros oyentes hicieron posible las facilidades en la avenida 65 de Infantería en Río Piedras, lugar que al presente sigue fungiendo para lo que fue adquirido. Un jovencito llamado Jesús Rivera Vázquez tocó a la puerta de la emisora. Aunque llegó siendo un menor de edad, Bob Rodríguez vio en él mucho potencial y lo capacitó, logrando ser su mentor para ir asegurando a la próxima generación de líderes de este ministerio. En la década de los 80, cada año que transcurría contaba como un año más acelerado. Voces como de trompetas comenzaron a resonar en toda la programación. Voces y ministerios muy distinguidos, como la voz de Ramón S. Olivencia. En celebración de su 10º aniversario, transmite WERR-FM Radio Redentor, 104.1 MHz, Utuado, Puerto Rico. La reverenda Aurea Martínez Vilar. No todos los que una vez fueron vestidos con un vestido de santidad lo han mantenido limpio. Muchos se han vuelto atrás y no han regresado a ponerse el anillo símbolo de fidelidad para el esposo de su alma.
y el reverendo Rafael Torres Ortega. Que yo soy un defensor de la sana doctrina. Yo soy un defensor del evangelio puro y santo, del evangelio que yo conocí. Quienes incansablemente sirvieron y proclamaron la palabra de Dios. A finales de esta década, designaron a la presidencia líderes como reverendo Wilfredo Díaz, reverendo Ernesto Hernández, reverendo Castolino Ramos y el reverendo Félix Manuel Reyes. Radio Redentor Inc. crecía y crecía en todos los aspectos, alcanzando vidas para Cristo en organización, en liderato y acercándose a una nueva era. Aceptaron nuevos retos en reacción a las necesidades físicas y emocionales del país. Una de tantas acciones hacia las comunidades fue el ayudar a la comunidad de Mameyes en Ponce, tras lo que fue el histórico derrumbe de toda esta concurrida barriada. El pueblo se unió al llamado de Radio Redentor para llevar artículos de primera necesidad, orando y llevando esperanza a través de cientos de cajas llenas de provisiones. Otros de los retos que la emisora aceptó fue el continuar expandiendo la señal para alcanzar más vidas. Allí nació la cadena Radio Redentor. Esto a través del 960 AM en Quebradillas, que pasó a ser Radio Redentor del Oeste, y 1460 AM Radio Redentor del Este en Juncos, ambas en cadena con 104.1 FM. Llegó la década de los 90. La Junta Directiva, en conjunto con la Fraternidad de Concilios Pentecostales FRAPE, designó un comité provisional compuesto por el reverendo Lemuel Rivera Tormos, el reverendo Moisés Román y el reverendo Miguel Cintrón, quienes fueron designados a atender asuntos administrativos ante la vacante gerencial del hermano Bob Rodríguez. La labor del reverendo Miguel Cintrón fue una muy activa y amplia a través de la historia. Fue responsable de velar por las labores administrativas, mientras que el reverendo Moisés Román se encargó del área financiera y el reverendo Lemuel Rivera dirigió todo lo que correspondía a la programación. Pasaron 5 meses y ya era urgente identificar un gerente en propiedad. El reverendo Lemuel Rivera fue el designado, haciendo entrada a su posición con el eslogan La nueva dimensión de los 90. Junto al reverendo Lemuel Rivera iniciaron los procesos de reformas, como departamento de noticias, nuevos conceptos en programas, valorización de la música y eventos multitudinarios que contribuyeron a generar mucha más audiencia. Nuevos presidentes se posicionaban en este ministerio, colocando sus manos laboriosas para lo que Dios continuaba haciendo a través de Radio Redentor. Estos fueron el reverendo Andrés Rosa, el reverendo Miguel Cintrón, el reverendo Israel Gómez, por segunda vez elegido el reverendo Miguel Cintrón, y al final de la década de los 90, iniciando el 2000, surge el 12º presidente, el reverendo Raúl Guzmán. Retos mayores se avecinaban y a pesar de limitaciones financieras de la emisora, estas mismas impulsaban a Radio Redentor a confiar en fe una y otra vez, contando con la ayuda de la audiencia, quienes desde el inicio hicieron posible este altar radial. Gracias a donantes, se remodelaron las facilidades en Río Piedras, Utuado y Arecibo. Se adquirieron 2 nuevas plantas eléctricas para las instalaciones principales con el objetivo de garantizar programación ininterrumpida, así como equipos electrónicos más avanzados, cumpliendo con los requisitos de la era digital. En el 2000, Jesús Manuel Rivera Vázquez es designado gerente general de Radio Redentor hasta el presente, siendo este aquel jovencito que en 1979 tocaba las puertas de la emisora logrando la mentoría de Bob Rodríguez y que desde entonces hasta el presente, hoy como ministro ordenado de Dios, ha logrado permanecer por más de 45 años al servicio
de Radio Redentor, Inc. A su vez, en esta era moderna, hombres de Dios seguían uniéndose a la presidencia de la directiva, como lo fueron el obispo Richard López y el reverendo Ricardo Aponte. Estos lograron 4 años consecutivos en su posición presidencial, quienes ambos presidentes durante sus términos de liderazgo particularmente brindaron espacio y continuidad a la oportunidad de incorporar por primera vez el Día Nacional de la Música Cristiana en Puerto Rico, producido por Radio Redentor y celebrado por 7 ediciones consecutivas, siendo la última en el 2008. Aquí surge el Departamento de Noticias, distinguiéndose como reporteros y voces noticiosas el pastor Rolando Torres, pastor Jesús Manuel Torres, José Antonio Ayala, Lisette Ayala, Migdalia Cruz y el pastor Arnaldo Ginés. De manera histórica, vuelve a ocupar la silla presidencial el reverendo Miguel Cintrón, convirtiéndose en el único presidente de la Junta en fungir por 4 términos en la trayectoria de Radio Redentor. Le sustituye el reverendo Ángel Colón, seguido por el reverendo Otilio Román, quien bajo su dirección la emisora enfrentó uno de los retos más grandes vividos en su trayectoria. Teníamos que sustituir completamente la torre de transmisiones y antena principal ubicada en Sabana Grande, Utuado, que a causa de tantos años su deterioro era avanzado. La condición económica del país vivía otro desafío de estrechez, por lo que esto se convirtió en un gran proyecto de fe al que clasificamos como Reto de Héroes. Y así solicitamos apoyo del pueblo cristiano de Puerto Rico, incluyendo pastores y líderes conciliares. Todos dijeron que sí, somos héroes en Cristo, y el 1 de agosto del 2017, ya las piezas de la torre y antena estaban en Utuado, ya en espera del montaje y su levantamiento, y colocando la primera piedra como cimiento de un nuevo tiempo para Redentor. Esto fue preámbulo a un desafío mayor. El 20 de septiembre del 2017, Puerto Rico es azotado con la furia categoría 5 del huracán María, dejando a su paso una histórica devastación. A pesar de ello, Redentor logró mantener a la audiencia informada ante el paso del huracán mientras la señal así lo permitió. Aunque existía incertidumbre ante la gran posibilidad de que la torre, que ya no resistía más, precisamente no resistiría el embate del huracán. Pero para sorpresa y testimonio de este ministerio, solo se vio interrumpida por un día. Dios, una vez más, sostuvo este ministerio en sus manos. La torre no colapsó como se esperaba. Al día siguiente, Jesús Rivera, gerente general, junto al director de programación, Hernán Pantoja, y el hermano Bobby Bocham, lograron encender nuevamente el transmisor en Utuado, siendo la primera emisora FM en Puerto Rico en estar disponible y la segunda emisora en toda la isla en lograr transmitir, reconectando al centro y norte de Puerto Rico con la información apremiante para manejar la crisis. ¡Aleluya! De repente, el lugar que parecía una montaña sumergida en crisis, donde ubican torres de comunicaciones, se convertía en un lugar de encuentro para conectar con familiares, viniendo a nuestra memoria que en sus orígenes tal lugar fue consagrado por el pueblo cristiano como Monte Santo. El reverendo Josué Borges, designado presidente, logra en diciembre del 2019 el levantamiento de la torre. Planificó entonces su dedicatoria oficial para el 2020, pero la fecha fue pospuesta ante los inesperados temblores en la isla. Ahora Redentor, más fuerte que antes y listos para lo próximo, enfrentó lo que lamentablemente muchos no resistieron con vida. La pandemia mundial COVID había provocado el famoso lockdown. Redentor se mantuvo en fe y no detuvo su programación. A causa de no poder salir de los hogares y la restricción presencial,
Deseando mantener el contacto con la audiencia, se presentaron prédicas, ministraciones musicales y conciertos de manera virtual, manteniendo accesible el Evangelio de Jesucristo para cada ser humano por encima de este horror pandémico. Dios nos estaba abriendo nuevos horizontes. El 1 de abril del 2022, la visión y misión de Radio Redentor fue expandida. Para ese entonces, ocupaba la presidencia el reverendo Harry Carrillo. Aquí surge una propuesta de expansión ministerial, adquiriendo la frecuencia 104.3 FM, que sirve a San Tomás, a Islas Vírgenes, y que nos permite alcanzar el 10% restante de la isla de Puerto Rico. Para esta expansión, una vez más, todos dijeron presente. Familias, ministerios, instituciones, empresarios, iglesias y concilios impulsaron la expansión de Radio Redentor, y lo que nos tomaría 10 años para cumplir con el saldo, Radio Redentor lo saldó en un año. Ahora somos 104.1, 104.3 Redentor. Exaltado sea Jesucristo. Desde los inicios de Radio Redentor, la visión y misión se ha expandido, alcanzando miles y miles de personas para Cristo a través de nuestras ondas de encuentros presenciales, como campañas evangelísticas, congresos, viajes educativos, viajes familiares, retiros matrimoniales y eventos musicales cristianos. Radio Redentor Inc. ha trascendido, fungiendo como una sede ministerial nacional y colaborando en obras misioneras mediante eventos de recaudación de fondos, entre ellas envío de Biblias a Cuba a través de la Liga Bíblica de Puerto Rico y Fundación Mies, envío de regalos de Navidad a niños en comunidades desventajadas, Operación Niño de la Navidad, instalaciones de pozos de agua en comunidades en la India a través de Worldwide Christian Ministries y Operación Bendición del Club 700 en Sibien, repartición de mochilas escolares a niños con necesidades a través del Centro de Ayuda Social. Radio Redentor ha obtenido transmisiones más estables y claras y continuas, atemperándose y destacándose tecnológicamente, como lo es el desarrollo de la aplicación móvil, la página web con capacidad para llevar la programación en vivo a los cibernautas y un notable respaldo de más de 1 millón de seguidores a través de las redes sociales. Dios habló al hermano Burton Kane diciéndole: yo voy a suplir todas las necesidades del ministerio de Radio Redentor. Burton testificó diciendo: Dios a través de Radio Redentor demuestra que Él todavía hace milagros. Radio Redentor es un milagro. Hoy todos somos testigos del cumplimiento de esa promesa de Dios para con este ministerio. Agradecemos al personal voluntario que respondió al llamado para servir, a cada pastor que ha sido integrante en la junta directiva en representación del pueblo y de la iglesia en Puerto Rico, a cada programador que se ha unido en la proclamación del Evangelio a través de nuestras ondas, a cada ministerio musical, a todo el personal gerencial, técnico, locutores y administrativos desde nuestros inicios hasta el presente, y a nuestros oyentes, quienes son las columnas que sostienen cada proyecto de este ministerio. A Dios damos gracia y toda la gloria. Razón por la que hoy dedicamos esta conmemoración a 3 personas que fungieron como precursores de este ministerio: el pastor Bob Rodríguez, el obispo Lemuel Rivera y, en homenaje póstumo, el pastor Miguel Cintrón. Celebremos la fe, celebremos a Cristo, celebremos 50 años de júbilo, adoración y avivamiento.